El problema de Colombia es el problema de la pobreza. Y el problema de la corrupción es un problema del manejo de los recursos públicos. De ahí surge todo. Y hace 100 años el gasto público era el 4% del PIB. Hace 50 años era el 8% y hoy es el 23% del PIB. Entonces, en la medida que crecen los recursos, crece la corrupción. Es totalmente proporcional su crecimiento al crecimiento de los recursos públicos. Y tengo toda la autoridad para demostrarlo en el caso de las regalías. 18 billones de pesos. Y pongamos un solo punto, el de ciencia y tecnología, que era el proyecto más preciado de los 3 fondos que se crearon. Los 2 fondos regionales y el fondo de ciencia y tecnología. Y le adjudican 3.6 billones para 2 años y encontramos en primer lugar que en los 2 años dejaron de utilizar y está en la tesorería 1.6 billones de pesos. Y de los 2 billones que utilizaron, encontramos que el 70% de esos 2 billones se utilizaron en forma indebida y se pretendió crear un único fondo de ciencia y tecnología para todo el país, un país que no tiene patentes, que no tiene desarrollo en investigaciones como el nuestro, como cualquier país del África o del más atrasado del Asia meridional, y encontramos nosotros que el 70% de esos proyectos lo han manejado exactamente como manejaron los fondos de regalías en los otros 2 fondos, los gobernadores, y el 70% de esos dineros han sido adjudicados a personas y a entidades que ni siquiera estaban registradas en Colciencia. Que hay un compromiso de Estado y un compromiso social, porque nosotros tenemos todos los instrumentos legales, constitucionales, legales, en todas las modalidades que tenemos en Colombia y no podemos hacerlo. Hay código disciplinario único, hay estatuto anticorrupción, hay código penal con elevación de penas, con no negociación, con no rebajas de pena, hay organizaciones no gubernamentales involucradas en esta lucha, pero con esa falta de articulación en esta lucha no es posible. Y tenemos, como lo ha dicho el señor fiscal, y lo he dicho desde la Procuraduría, y lo he dicho y lo digo aquí otra vez, la corrupción es de doble vía. La única conducta del servidor público, la única, una, que está en el Código Disciplinario Único, en que el servidor público actúa en solitario individualmente es cuando se apropia de los recursos públicos. En los demás eventos, en todos sin excepción, necesita la participación del sector privado. No hay ninguna posibilidad en que el servidor público en el proceso de contratación, en los procesos de corrupción, actúe sin el concurso, porque alguien tiene que proponer y alguien tiene que disponer. Y para que se dé ese concierto, tienen que haber 2 partes coludidas para que eso exista. Entonces, el tema del legalismo, de las normas constitucionales, es importante, pero necesitamos algo más importante que es la actitud, que es la decisión que tenemos que tomar los colombianos para hacer un levantamiento, que hay que provocar es un levantamiento contra los malos manejos de los recursos públicos en todas partes, para que esto se estremezca, hay que estremecer las columnas. Porque es el deber y lo demás es un incumplimiento del deber y no estamos dispuestos a incumplir el deber. Por eso Maquiavelo eso lo definió hace muchos años. En la sociedad corrupta, ni las leyes ni las instituciones más poderosas pueden acabar con la corrupción, porque está en la estructura del Estado. Y entonces eso es un tema que hay que decidirlo. Yo tengo una propuesta elemental, sencilla, que los servidores públicos
cumplan con sus deberes. Si el servidor público cumple con su deber en el proceso licitatorio, en la elaboración del pliego, en la adjudicación, no sucede nada. Y finalmente, el tema político, que yo sí quiero abordarlo, el costo de la campaña política. Que la gobernación de mi departamento, el Cesar, vale 30.000 millones o 20.000 millones ser gobernador. Vale la de La Guajira igual, vale la de Casanare el doble, la que quiera, la circunscripción nacional. Ese senador patrocinando 10 listas de la Cámara de Representantes con el perdón de los parlamentarios, me eligieron magistrado de la sala disciplinaria, me eligieron 2 veces procurador y me eligieron contralor, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Y lo digo aquí, y lo dije en Valledupar, mi tierra, en un foro, no hay mentira más grande que la rendición de cuentas de las campañas electorales. No hay mentira más grande que la prohibición, que es un absurdo de los funcionarios públicos para intervenir en política. Si las políticas públicas casualmente se trata es del desarrollo y del desempeño de esos cargos. Porque si hay algo de lo que está hastiado esta sociedad es de la impunidad, es que el pesimismo y el fatalismo no son consecuencia de las denuncias de las 3 instituciones de control, son el origen de la falta de respuesta a la injusticia que se está cometiendo diariamente en todos los escenarios y a las falencias que tiene el sistema. Y ello es muy importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo, mirándolo desde la perspectiva política, lo peor que le puede pasar a la lucha contra la corrupción es que se convierte en una herramienta de carácter electoral. Lo peor que le puede pasar a la corrupción es que deje de ser una política de Estado y un punto de convergencia como debe serlo, y lo es en los países desarrollados, donde otros temas que concitan la concordia y la unidad nacional, como son la política exterior, la estabilidad macroeconómica, en América Latina la lucha por los derechos humanos, se pudiera lograr ese gran acuerdo. Y yo sé que decirlo en este momento en Colombia, en un momento de polarización tan grave, suena como una utopía absolutamente irrealizable, pero tal vez hay que apostarle a eso. Nosotros deberíamos marginar el debate de la corrupción de la campaña electoral, independientemente de que todo indique que vamos hacia allá. La lucha contra la corrupción no puede ser una estrategia electoral. Y allí hemos además puesto como puntos de partida una cantidad de herramientas de carácter normativo, legislativo, institucional, administrativo, pero en lo que nos quedamos cortos, y esa sí es una función más propia de la Procuraduría, que aquí se ha mencionado, es el tema de los cambios de comportamientos y de la reforma cultural que se requiere, y esa la hace la sociedad entera, con el sector privado, con los medios de comunicación, en la dirección de demostrar que en este país ser pillo no paga. Porque la semana pasada me tocó clausurar un foro sobre el ingreso de Colombia a la OECD, y una de las recomendaciones son los códigos de conducta, y no lo leo ahora porque no tengo tiempo, y les dije yo no, aquí hay códigos de conducta perfecto. Aquí tengo un código de conducta que dice relaciones con agentes públicos y privados, y es un código impecable de cómo tiene que portarse un empresario frente a los temas de ética y de valores. ¿Y saben quién expidió este código de conducta? Es el código de conducta de Odebrecht. O sea, hasta los corruptos tienen código de conducta. Entonces, el problema cultural es mucho más complejo que eso. Y el problema cultural tiene que ver entonces con desarraigar unas prácticas que están enraizadas en los comportamientos y que llevan necesariamente a hacer un tránsito de esa corrupción gris, porque el que habla de corrupción blanca pasa a la corrupción gris, y cuando ya está en la corrupción negra, pues ya está simplemente en un delito transnacional.
Bueno, yo tendría que significar que cuando se dice que la corrupción hay que mantenerla en sus justas proporciones, es una justificación de la sociedad que viene de varias décadas atrás, de ponerle un límite a la complacencia colectiva en esta degradación axiológica que ha venido afectando a la sociedad colombiana. Ya no solamente se habla de la corrupción en sus justas proporciones, sino se habla igualmente, como aquí se ha dicho por parte del señor Contralor, de la corrupción blanca, de la corrupción gris y de la corrupción negra, que es una especie de sistema métrico decimal que lo que va es subiendo el nivel de autocomplacencia colectiva con relación a la corrupción. No, la corrupción la tenemos que atacar de raíz en todos sus niveles y en todos los sectores. Entonces, lo que sí es importante es una pregunta elemental que usted hace, y sencilla, y de respuesta sencilla. En los bolsillos de los corruptos, de los negociantes, ahí está el dinero. Ahí está el dinero de los 1.100 municipios. Ahí está el dinero de los 32 departamentos. Ahí está el dinero del presupuesto nacional, que son billones y billones. Y lo que es lamentable, Roberto, es que quien nos está definiendo el modelo es la corrupción misma, no somos nosotros. Por supuesto que yo quería destacar todos los avances que se dieron en materia de consolidación de los espacios territoriales, donde está el verdadero desarrollo del país, la consolidación de la paz y los éxitos de la lucha contra la corrupción. Pero el asunto es que a nivel local esas batallas contra la corrupción no están claras por la debilidad del Estado. Y volvemos a lo que pedía el fiscal. Si realmente vamos a ir a las causas del problema y no simplemente a darle aspirinas a los síntomas, el problema radica en la debilidad del Estado. El tema de las regalías es la imposibilidad de los mandatarios seccionales de hacer un proyecto que se compadezca con principios elementales de cómo hacer un proyecto. Es la debilidad absoluta desde el punto de vista de la gobernanza y la gobernabilidad a nivel municipal y departamental. Entonces es evidente que sería una víctima absolutamente injusta de todo este proceso, que ha sido malentendida, porque ha tomado variaciones que son completamente discutibles, como lo que le está pasando al señor Contralor con las Contralorías departamentales. Es que donde la politiquería y los intereses electorales y la contratación se apodere de los recursos públicos, pues ahí perdimos el año, como dicen hoy en día los jóvenes. Los últimos concursos públicos en Colombia, entre ellos el de la Fiscalía General de la Nación, ha fracasado porque se han vendido los exámenes que se le contrataron a la Universidad Colombiana. En la Universidad de Antioquia encontramos 1 millón de toneladas de cocaína hace un mes, embodegadas. Esto está tocando. Están pidiendo que corrija la cifra. 1.000 toneladas, 1.000 toneladas, sí. 1.000 toneladas. En la universidad, o sea, está tocando las fibras mismas del foro donde estamos construyendo nuestros valores, la formación de nuestras gentes. Esto no es un tema menor, esto debemos verlo con mucha mayor agudeza social. Entonces, este es un tema de valores, es un tema de institucionalidad en el sentido de que esta es una sociedad que decidió enriquecerse al costo que sea. Pero hemos tenido un tema que es el del país, y le digo la Contraloría concretamente. La Constitución del 91 acabó con el control previo y puso el control posterior. Pero ¿cuál es la razón? 5 contralores condenados sin interrupción, sin solución de continuidad. Entonces, pues dijeron, esto es una figura extorsiva de coadministración, los contralores firmando y los auditores los cheques, visando las cuentas. Entonces vino el movimiento pendular, pongamos el control previo. Ahora están pidiendo otra vez el control posterior, el control previo.
problema es que no ha habido una articulación entre la política y la democracia. Todos los escenarios de la democracia profunda, consolidada, moderna, que se consignaron en la Constitución del 91, han sido de alguna manera puestos en entredicho por el ejercicio de la política, como se ha dicho, por la política con P minúscula. Por supuesto, lo que hay que hacer es tratar de recuperar la majestad de la política, elevarle el tono moral a la política, recuperar el pudor para la política, que se pueda en este país volver a hacer política con las manos limpias, como alguien decía. Y ese es el desafío. Y el problema es que tenemos esa ruptura. Y la ruptura está dada esencialmente en el diagnóstico de la relación del dinero con la política. Bueno, tal vez decir, para concluir por nuestro lado, que si vamos a enfrentar de verdad el flagelo de la corrupción, que la sociedad colombiana cuente con el dedo acusador de los 3 organismos de fiscalización. En eso no nos tiembla la mano y tenemos la autoridad y la independencia para hacerlo sin ningún tipo de contemplaciones. Para el caso de la Fiscalía, yo he dicho, tienen la ventaja de que el escritorio del fiscal no tiene cajones, luego nada se engaveta, nada se engaveta. Pero necesitamos que, además del dedo acusador, trabajando las neuronas de la sociedad. Necesitamos a la sociedad, al sector académico y un liderazgo que haga uso de sus neuronas para que pueda convocar a toda la sociedad en la toma de unas decisiones que hemos sido capaces de hacerlo con el statu quo de la política, para que podamos finalmente transformar la sociedad y lograr que esa promiscuidad entre la ética de ganarse el peso a cualquier costo, que es la que ha logrado desarrollarse en nuestra sociedad, no se imponga y finalmente tengamos una ética de valores que nos permita que los dineros públicos finalmente se conviertan en bienes públicos al servicio de los sectores más deprimidos y más necesitados de la sociedad, que es lo que en últimas legitima una democracia. En primer lugar, yo quisiera definir la palabra corrupción, porque es un término amplio, es un término que se ha venido diciendo qué es y cómo engloba las conductas, pero es realmente cuando el poder es utilizado en beneficio propio. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es lo antónimo? El concepto de corrupción es la transparencia. Punto de partida, para nosotros la corrupción en Colombia, como bien lo plantearon los 3 representantes de los órganos autónomos en Colombia, es un fenómeno estructural y sistémico. Es decir, el abuso de poder en el ejercicio de la función pública en Colombia no es un tema aislado o focalizado, es un tema sistémico y estructural. ¿Eso qué significa? Que se expresa en distintos escenarios de la vida social, política y económica del país, a tal punto que pensadores como Luis Jorge Garay definen la corrupción en Colombia como una práctica funcional al sistema social, político y económico.